el resto de aquello que nos falte. Me golpeé el codo. Tratar de abarcar lo más importante que les va a servir no solo para el curso, sino también para su práctica clínica, donde noten ya a nivel hospitalario, porque muchas de las estructuras o de las cosas que vamos a hablar ahora van a tener que ustedes utilizarlas o conocerlas cuando examinen a los pacientes, ¿no? Ya cuando hablamos de neuro ya implica varias técnicas semiológicas o de exploración, y para ello es importante conocer la anatomía. Entonces, hablar de visión es hablar de dos componentes, así como vamos a estructurar la práctica más tarde. Primero vamos a hablar de lo que es fosa orbitaria, de manera general, porque eso lo hemos hecho en huesos, y luego vamos a hablar del contenido de dicha fosa, justamente el globo ocular, sus estructuras, sus características, músculos, inervación y irrigación. Y la parte final corresponde a lo que es la, digamos, neuroanatomía o neurofisiología, que es la vía visual, que se les va a preguntar, y los reflejos pupulares, que son súper importantes. ¿Okay? Entonces, para comenzar, vamos a ver lo que es la fosa orbitaria. Esto ya lo hemos visto en cráneo, de hecho les he puesto algo de letra esta vez, como para que tengan algo de resumen, ya que el tema es extenso a la hora de leer los diferentes libros, pero esto yo creo que es bastante sencillo recordar. Vamos a poner el puntero acá. Que la fosa orbitaria es una fosa par en la región del viscerocráneo, ¿recuerdan? Y va a tener la forma de una pirámide cuadrangular cuya base está por fuera, es lo que observamos en primer lugar cuando vemos de frente el cráneo, y el vértice se encuentra hacia la parte, digamos, distal, hacia la parte interna. Y de hecho, si ustedes recuerdan, hay tres orificios aquí que comunican esta fosa con la base del cráneo, ¿no? Si recuerdan, aquí arriba tenemos la fisura orbitaria superior. ¿Cómo poner el otro nombre? ¿Cómo se le llamaba tener la fisura orbitaria superior? Hendidura esfenoidal. Tenemos también el agujero conducto óptico, muy importante, sobre todo ahora, porque por ahí va a pasar, recuerden ustedes, el segundo par craneal, el nervio óptico, de ahí el nombre, y la arteria oftálmica, ¿verdad? Que mencionaremos más adelante. Y en la parte inferior encontramos otro conducto, otro que inicialmente es un canal, pero que en general todo se denomina la fisura orbitaria inferior, o también llamada hendidura esfenomaxilar. Entonces son tres orificios o tres hendiduras, si quieren, que van a comunicar la fosa orbitaria con la base del cráneo. Específicamente, la fisura orbitaria superior y el conducto óptico se comunica la fosa orbitaria con la fosa craneal media. Eso es importante, pregunta examen. Una infección, algo que se disemina a nivel ocular, puede salir por esas hendiduras y llegar a las meninges de la fosa craneal media. Sin embargo, la hendidura esfenomaxilar comunica la fosa pterigomaxilar, que es una fosa profunda lateral de la cara, con la región orbitaria. Es por eso que es muy importante reconocer las diferentes patologías que pueden haber aquí, desde fracturas, infecciones a nivel de la piel, o inclusive el daño a nivel del mismo globo ocular. La parte externa, que es la base, va a tener cuatro paredes, como he puesto aquí, ¿no? Una pared superior que fundamentalmente la constituye el hueso frontal, esta es la llamada apófisis orbitaria del frontal, ¿cierto? Color celeste, pero hacia atrás también el ala menor del esfenoide, que también forma parte de la hendidura esfenoidal, como se puede ver aquí en amarillo, ¿no? Entre ala menor y ala mayor estaba la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, ¿recuerda? La pared inferior va a estar formada por esto que es la apófisis ascendente del maxilar, aquí se le denomina porción o apófisis orbitaria del hueso maxilar que se introduce, ¿verdad? Y también parte del malar, ¿no? La parte del malar cigomático, ¿no? Que va a constituir no solamente su pared inferior, sino también principalmente la pared lateral de la fosa orbitaria, como se está presente en la figura. La pared medial, aquí a este nivel vamos a encontrar un huesecillo que habitualmente en los cráneos nuestros se encuentra atravesado, encontramos un orificio allí. ¿Cómo se llama eso? Orificio del conducto lagrimal, que hoy vamos a hablar también de ello. Por lo tanto, ¿qué hueso es el que está allí? El hueso lagrimal o cumbis, ¿no? Es el que constituye principalmente hacia la parte anterior de la pared medial de la fosa orbital. ¿Qué vamos a encontrar allí? También parte de la apófisis ascendente del maxilar, y detrás, lo que está en un poquito color verdecito al fondo, aquí donde señalo, es la apófisis ascendente o la llamada lámina papirácea del esmoide. Recuerden que hay la parte vertical vertical así se llama, o perpendicular, mejor dicho, del etmoides, una parte muy pequeña se introduce también a nivel de la fosa orbital. ¿Okay? Entonces, y la pared lateral, por supuesto,
la cresta frontal externa, ya habíamos dicho el frontal, y principalmente el hueso malar. Entonces, todo lo que hemos delimitado constituye la llamada fosa orbitaria, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el contenido? El contenido principal va a ser el globo ocular, el ojo, probablemente dicho, y todas sus estructuras. Pero cuando nosotros hablamos, o antes de entrar a hablar propiamente del ojo, tenemos que hablar del revestimiento que se encuentra alrededor. Y hemos dicho que acá vemos el hueso frontal, aquí está el maxilar, y vean ustedes en color azul, vendría a ser lo que corresponde al periósteo de la órbita, es decir, hacia adentro va a introducirse, ¿no? Si vemos acá bien desde el hueso frontal, esto es piel, ¿no? Acá hay parte de la ceja, y esto en azul es el periósteo del hueso frontal, que luego se introduce, digamos, ustedes forma o se mete hacia la cara interna, tanto en el borde superior como en el borde inferior de la órbita. A ese nivel se le va a llamar periórbita. Pues la periórbita es otra cosa que el periósteo, que se introduce dentro de la cavidad o fosa orbital. ¿Qué es lo más importante de esta periórbita o periósteo? Que esta porción que estoy señalando acá específicamente, miren acá, esta zona que prácticamente abraza el globo ocular, no es que se inserte en él, pero lo rodea, va hacia adelante, y miren, aquí sí va a terminar en la zona, acá me adelanto un poquito, esta estructura que vemos abombada hacia adelante se llama córnea, y lo blanquecino del ojo, la parte fibrosa, se llama esclerótica. ¿Por qué lo menciono ahora? Porque existe un punto medio, justo aquí donde señalo con el puntero, que está entre la córnea y la esclerótica. ¿Cómo se llama eso? Se llama limbo esclerocorneal. Esclerocorneal. Nunca siento el nombre, ¿no? A ese nivel se va a insertar esta porción de periórbita que se ha desprendido del periósteo que estaba en la fosa. Va a terminar, como les digo, en este limbo esclerocorneal, y a ese nivel se le va a llamar la fascia bulbi o cápsula de Teno, como ven acá arriba. ¿Qué cosa es la fascia bulbi o cápsula de Teno? Es la periórbita que se desprende del periósteo de la fosa orbitaria, rodea el globo ocular y termina ¿dónde? En el limbo esclerocorneal. ¿Por qué es importante esto? Más allá de ser un elemento de fijación del ojo, que gracias a la inserción en el limbo esclerocorneal de esta fascia, vamos a dividir nuestra cavidad en dos porciones. Todo lo que esté, si yo trazo una línea imaginaria aquí, así de manera vertical, justo a nivel de la fascia bulbi, ¿no? Acá está, o cápsula de Teno, de aquí hacia adelante llamaremos región precapsular, o prebulbar, es el otro nombre. Bulbo viene del globo ocular, ¿no? Globo, bulbo, son sinónimos. Pero el nombre correcto es precapsular. Delante, ¿de qué cápsula? La de Teno. Y todo lo que está de aquí hacia atrás corresponde a la región retro o postcapsular. Entonces ustedes pueden ver fácilmente qué estructuras se encuentran por delante, o sea, en la región precapsular. Vamos a tener los párpados, ¿verdad? Las pestañas también, ¿no? Folículos pilosos, o sea, básicamente la piel, y todas las estructuras que conforman el párpado, que vamos a ver en breve. La conjuntiva, que es una membrana transparente que va a abrazar el ojo de la forma en la que estoy delineando aquí, lo veremos más adelante, y la córnea. Entonces, región precapsular, todo el contenido que se encuentra por delante del ojo, propiamente dicho, ¿no? La piel, los párpados, ¿no? Músculos que hay a ese nivel, que ahora vamos a ver. La conjuntiva, que es la membrana transparente, de manera, es como si fuera un minifam, ¿no? Que estuviera por delante de la córnea, y la córnea. ¿Y quiénes van a formar la región retrocapsular? Detrás de la cápsula de Teno, pues el globo ocular propiamente dicho, pero principalmente lo blanquecino que se llama esclerótico. Lo blanco de nuestros ojos lo conservamos a primera impresión cuando vemos hacia los ojos, que es la parte blanca, la más grande, es la esclerótica o esclera, que es la que le da la forma al ojo. Una vez preguntamos esto y nadie se acordaba. ¿Qué estructura da la forma al ojo? Esclerótica. ¿Ya? Ahí van a ver en los ojos que tenemos en los separados. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Existe también un pequeño musculito que está aquí ejemplificado, no lo vamos a ver, es muy pequeño, incluso es inconstante, que se llama el músculo orbitario, este músculo que está en la cara inferior, que es el músculo orbitario, un músculo de Müller, que también es un medio de fijación del ojo, suele insertarse a nivel del hendidura esfenoidal, perdón, el hendidura esfenomaxilar, porque es cara inferior, y en realidad lo que hace es tensar la periórbita, ¿no? Tiene un estímulo de tipo simpático, fundamentalmente, y lo que hace es tensar la periórbita, literal, para mantener fijado al globo ocular. No mayor importancia, pero de todas maneras existe, así que es importante mencionar.
Entonces la cápsula de Teno mencionamos acá la podemos ver también, miren ustedes, viene rodeando el globo ocular. Este es un esquema, por supuesto, pero aquí este nivel estaría lo que sería el límite entre, aunque aquí lo han delimitado un poquito más adelante, pero a nivel del linfoesclerocorneal, vuelvo a repetir, se inserta esta cápsula de Teno. Por detrás, miren ustedes, también va, ¿no? Y va a rodear a esta estructura nerviosa que es muy importante, que sale de la cara posterior del ojo y es la continuación de la retina. ¿Cómo se llama? Este nervio ocular. Si vemos la imagen anterior, que se ve un poquito mejor, vean ustedes esto blanco, es un nervio grueso, lo vamos a ver ahora también, ¿no? Es el segundo par craneal, es la estructura que sale del ojo, ¿okay? No lleva, sale, porque recuerden que en la vía visual, ¿no? El estímulo viene de afuera, todo lo sensitivo y sensorial, y a veces sensitivo general a lo que es dolor, tacto, presión, temperatura, y lo sensitivo especial, es decir, los sentidos, la vista, el gusto, el oído y el olfato, tiene que venir de afuera hacia adentro, tiene que llegar a la corteza. Entonces, cuando ustedes vean que algo termina en cortical, ¿no? Ahora lo han visto en médula, y si no, lo van a ver en su momento también en neurofisiología, quiere decir que es sensitivo o sensorial, porque lleva a la corteza para que se interprete. Si empieza en córtico y termina en espinal, por ejemplo, digo córtico espinal, empezó en corteza y terminó en la médula, ¿eso qué tendría que ser? Motor. Porque se origina en la corteza la orden y a nivel de los nervios periféricos se va a ejecutar el movimiento, ¿se entiende? El tema sensorial, porque la visión es un órgano, es, digamos, uno de los 5 sentidos, 4 de ellos son los sentidos especiales, o sea, visión, gusto, olfato y audición. El tacto es un sentido general, ¿okay? Es decir, simplemente es la sensación, pero los otros 3 es sensibilidad especial, así se denomina. Entonces, igual tiene que llegar el estímulo hacia el cerebro, hacia la corteza cerebral. Ya cuando hablamos cerebro propiamente dicho, existen diferentes zonas para cada estímulo. Entonces el nervio óptico tiene que recoger la información que le da la retina y tiene que llevarlo hacia el cerebro. Hay todo un trayecto que lo vamos a ver más adelante. Y tiene que llegar finalmente hacia el cerebro. Entonces el nervio sale, ¿ok? Y está revestido, como pueden ver aquí también, la cápsula de Teno, como lo hemos puesto en esta imagen, ¿verdad? De color negro, lo reviste hacia atrás. Entonces el mismo periósteo, así como lo tenemos a este nivel adherido al hueso, ¿verdad? También es importante entender que la hoja parietal de la dura madre, que ya hemos visto meninges, se inserta o se introduce a nivel de la órbita, ¿no? Pero no se adhiere al globo ocular, ¿no? Aquí yo les podría preguntar qué es lo que se adhiere, ¿no? ¿La periórbita o la dura madre? La respuesta es la periórbita, que se desprende como cápsula de Teno. Entonces están los compartimientos que estábamos mencionando. El precapsular, por delante de la cápsula de Teno, tendremos los párpados, la conjuntiva, la córnea, así, y me olvidaba, el aparato lágrima, ¿no? Con la glándula y las estructuras que vamos a ver de conducción de las lágrimas. Y lo que está detrás de la cápsula de Teno, pues, es la esclerótica grandota y el contenido de lo que está alrededor de ella. Lo principal, y es algo que tenemos que reconocer sí o sí el día de hoy en la práctica, son los llamados músculos extrínsecos del ojo. Si digo extrínsecos es porque hay músculos intrínsecos, que tienen una inervación de qué tipo, si están dentro del ojo y nosotros no lo controlamos directamente, sino va a depender del estímulo que tengamos, si algo está muy cerca, si algo está muy lejos, si hay mucha luz, si hay poca luz. ¿Quién dirigiría ese tipo de estimulación? ¿Qué sistema nervioso? ¿Cuál? Miedo. Yo que soy la mañana. Autónomo. O vegetativo, o sea, simpático y parasimpático, ¿cierto? Entonces la estimulación de tipo simpático-parasimpática controla, recuerden, el músculo liso. Y vamos a tener 3 musculitos, ahora vamos a ver después, intrínsecos del ojo, que no lo vamos a manejar nosotros directamente por acto voluntario, sino por estímulo de tipo principalmente fotomotor. ¿Ok? Principalmente. Entonces tiene que haber musculatura lisa en el ojo para que pueda ejercer este movimiento. Esos son los intrínsecos. No los vamos a ver porque eso es histológico, lo verán en histología, pero los tenemos que mencionar porque son sumamente importantes. Por supuesto, los vasos y nervios también estarán en esta región, y la grasa retroocular. ¿Por qué es importante la grasa que está detrás del ojo? Existe una enfermedad que se llama el hipertiroidismo. ¿Han escuchado, cierto? Seguro un familiar tiene. Mira. El hipertiroidismo, en su variante más común, que es la enfermedad de Graves, que es una enfermedad de tipo autoinmune, o sea, nuestro mismo organismo genera anticuerpos contra la glándula tiroides, pero en este caso, en lugar de disminuir su secreción, incrementa la secreción de hormonas tiroideas. Uno de los efectos de esa tirotoxicosis, es
es decir, el exceso de hormona tiroidea, es incrementar la grasa o tejido celular subcutáneo detrás del ojo. De tal manera que desplaza o empuja los ojos hacia adelante y da esa expresión como de susto, ¿no? O sea, proptosis, es decir, exacto, o exoftalmos es el otro término, en el cual los ojos protruyen y salen hacia afuera. Se invierten los párpados y los ojos protruyen, ojos saltones. Es característico de la enfermedad de Graves. ¿Qué pasó allí? Hubo un ensanchamiento, un incremento de la grasa retroocular, en este caso por estímulo hormonal. Entonces el compartimiento precapsular vamos a encontrar en primer lugar los párpados. Entonces relativamente rápido porque los párpados no hay mucho que decir, pero sí hay datos que son importantes. Vamos a tener 5 planos y vamos de afuera hacia adentro. Primero vamos a encontrar por supuesto la piel, ¿verdad? Es una piel suave, tenue, ¿no? Que habitualmente no suele tener folículos pilosos. Los folículos pilosos se encuentran en el reborde palpebral, donde principalmente encontramos las llamadas pestañas. Las pestañas son folículos pilosos de protección. Las cejas lo mismo, solo que eso es ya más arriba, ¿no? La región superciliar. O sea, cejas y pestañas, más allá de la estética, sirven para protección de la región orbitaria. Luego de la piel viene el tejido celular subcutáneo, que es escaso, a diferencia de la región retroocular, donde se hay abundante grasita, que ya acabo de mencionar. De ahí vamos a tener el músculo, bueno, los músculos palpebrales. Ahí vamos a tener fundamentalmente 2. Uno que ya conocen ustedes, que hemos visto en el músculo de la mímica, que es el orbicular de los párpados. Su porción palpebral, recuerdan que tenía 2 porciones, ¿no? La porción orbitaria y la porción palpebral. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a encontrar un músculo propio del párpado que se llama el músculo elevador del párpado superior. Un músculo muy delgadito, ¿no? Es importante entender que el párpado que se moviliza, ¿cuál va a ser? El superior. El inferior está simplemente aquí, ¿no? De espectador, o protege la parte inferior del ojo, ¿no? Pero el que va a movilizarse es el párpado superior. Es decir, vamos a poder aperturar el párpado. O sea, nosotros no abrimos y cerramos los ojos, ¿no? Lo que abrimos y cerramos son los párpados, en realidad, ¿no? Es más coloquial decir, cierra los ojos. Pues sí, se cierran los párpados. Pero ¿qué es lo que cerramos? El párpado superior. ¿Cuál de los dos? Bueno, ya el nombre lo dice, ¿no? El elevador del párpado superior, por supuesto que al elevar, apertura los párpados. Y el orbicular de los párpados, en su porción palpebral, es el que cierra. ¿Quién inerva el orbicular de los párpados? Si es un único, el 7, espacial, ¿no? ¿Y quién inerva el elevador del párpado superior? El tercero, ¿ok? Entonces, el tercer par, motor ocular común, no digan oculomotor, ¿ya? Porque todos los nervios que van a los músculos de los ojos, todos son oculomotores en realidad, porque todos permiten el movimiento de los ojos. El nombre es motor ocular común, ¿de acuerdo? Tercer nervio craneal o tercer par craneal. Entonces es fácil entender en una lesión del tercer par qué cosa va a haber. Si le ponen en el examen un paciente que tiene, que si digo que tiene, no lo sacamos. Pero ¿qué va a tener el paciente si una lesión del tercer par si yo sé que eleva el párpado superior? Caída del párpado superior. ¿Cómo se llama eso? Tosis palpebral. Tosis, se escribe como así, P-T-O-S-I-S. ¿Qué es la tosis palpebral? La caída del párpado. Tosis significa caída. Entonces, si yo sé que el elevador del párpado superior es inervado por el tercero, la lesión del tercer par va a producir tosis palpebral. ¿Okay? Luego viene el número 4, el tarso, que es un esqueleto propio del párpado. Tenemos un tarso superior para el párpado superior y un tarso inferior para el inferior. Y al final la conjuntiva. Entonces, con esa introducción pasamos esto relativamente rápido. Como les dije, les he puesto texto para que luego ya lean en casa con calma. No voy a poner a leer todo lo que está allí. Pero claramente pueden ver ustedes acá la piel. ¿Cierto? Un poquito más gruesa, más apuntada en el párpado superior que en el inferior. Las pestañas en los rebordes palpebrales. Tenemos 2 carúnculas lagrimales, siendo la carúncula medial o interna la más importante. Aquí es donde vamos a encontrar parte de la desembocadura de la vía lagrimal. ¿Okay? Y tenemos un surco, ¿no? A este nivel, que es el surco palpebral superior. El inferior se nota más en pacientes dañosos, ¿no? El que sí se suele ver muy bien es el surco palpebral superior cuando el párpado justamente está abierto o está invertido. Luego aquí abajo he puesto segundo plano, que es el brazo cutáneo. ¿Okay? Tercer plano, tenemos aquí, ven ustedes, esta es una vista lateral, este es el ojo, dentro de la cavidad orbitaria, este es el nervio óptico, y vean ustedes cómo los músculos del ojo se insertan ¿dónde? En la esclerótica. Otro punto importante. Pues es la zona más dura del ojo, la más superficial, y donde se insertan los músculos, excepto el elevador del párpado superior, porque este músculo que está levantado por la pinza en el gráfico de Netter nos está diciendo que este músculo se inserta específicamente en el tarso superior, que es la estructura que viene un poquito después,
y en lo que es la parte superficial o la piel de la cara interna de la piel del párpado. Entonces el elevador del párpado superior, ¿no?, viene desde atrás de la zona común, un tendón común que tiene todos los músculos hacia atrás, y hacia adelante no termina a nivel de esclerótica, sino termina a nivel del tarso superior e insertado en la cara interna del párpado superior. ¿Okay? Y es inervado por el tercer par craneal, no olvidarse, ¿no? Entonces ya tienen una lesión, porque son hasta 3 características en un paciente que yo puedo reconocer con lesión del tercero. Y tenemos una que es la ptosis palpebral. ¿Okay? En ese mismo plano tenemos a este señor, el auricular de los párpados. Este es el fascículo auricular y este es el fascículo palpebral. El que nos va a interesar, por supuesto, es el que estoy señalando con el puntero, ¿no? ¿Cuál es la función de este músculo? Cerrar, obturar los párpados, ¿verdad? Inervado por el nervio facial. Entonces el facial cierra, el tercero abre. ¿Okay? Si yo tengo una parálisis facial periférica, toda la cara derecha, vamos a suponer, se paraliza, ¿qué va a pasar con el párpado? Si normalmente hace esto, cierra. Cuando ustedes examinan el facial, tiene que ser el paciente. A ver, señor, frunza fuerte, cierra los párpados y frunza fuerte. Tiene que hacer así. Están disfaciales. Y le dicen al paciente, a ver, haga así, y yo quedo así. Solamente cierra y el derecho se queda abierto, incluso se vierte un poquito por estimulación del tercero que está levantando, ¿no?, de manera sostenida el elevador, queda el ojo o el párpado abierto. Entonces, ¿qué pasa en una parálisis del 7, periférica, completa, del hemicarpo? El párpado queda abierto, queda evertido. Por eso es que el paciente tiene que echarse gotitas, ¿no? Porque la conjuntiva, que es la membranita brillosa que vemos en los ojos, se reseca, es nutrida por las lágrimas. Si ustedes tienen todo el tiempo abierto así los párpados, en cuestión de 2-3 horas se reseca y se muere el tejido corneal o conjuntival. Por eso es que, sin que nos demos cuenta, estamos parpadeando todo el tiempo, ¿cierto? Parpadeo es un reflejo también. Bien. Y acá ven de manera esquemática en un corte, ¿no? Vemos la piel, aquí vemos la inserción, pues, de la porción palpebral del auricular de los párpados, con el músculo de Müller que había mencionado que se inserta a ese nivel, y algunas glándulas propias de los párpados, como son las glándulas de Seyss, las glándulas de Moll, que son glándulas de secreción interna, ¿no? Lubrican el párpado, ¿no? Muchas veces cuando se obstruye alguna de estas glandulitas palpebrales se produce el famoso orzuelo, ¿no?, que es bastante doloroso, y el chalacio, que es parecido, solo que hacia la parte más superficial, ¿no? Generalmente son infecciones e inflamaciones de las glándulas palpebrales. ¿Okay? Y la capa más medial a este nivel, donde yo estoy señalando, es decir, la parte más profunda, antes de eso, me falta el cuarto plano, perdón, que es el tarso. Retiro el músculo, o sea, saco el auricular, su porción palpebral, y yo me voy a encontrar con un tejido, creo que hay una diapositiva que se ve muy alta mejor, ¿no? Este sería un cadáver, es un esqueleto propio del párpado, o sea, la forma que tienen los párpados se da gracias a este esqueleto propiamente dicho de ellos, que se denomina el tarso, ¿no? Algunos le llaman también placa tarsal, simplemente es tarso. Recuerden que aquí en la parte superior se inserta el auricular, el elevador del párpado superior. Obviamente va a ser más grande el tarso superior que el inferior, ¿verdad? Y van a haber 2 ligamentos hacia los lados que van a fijar justamente los párpados, que son los ligamentos palpebrales, un medial y un lateral. ¿Okay? Entonces, más importante es el superior, porque es más grueso, más compacto, y es el que tiene la inserción de ¿qué? Del elevador del párpado superior. ¿Okay? Las glándulas que ya mencioné, ahí tienen un poco ya de datos, ¿no? Tanto la de meibomio, que están pegadas al tarso, y las glándulas de Seyss, que son más profundas, que generalmente secretan grasa. Y si hago un corte, miren ustedes, ahora sí voy a entrar a esta porción, ¿no? Miren, esto que está hacia adelante, esto es la córnea, que es la parte anterior, ¿okay? Esto ya es el iris, que ahorita vamos a ver. Y vemos que la última capa, creo que acá también se ve, sí. La última capa, la más profunda, donde yo estoy señalando aquí, miren, hacia la cara interna del párpado, esto que está en negrito oscuro, que espero que se vea, si no yo estoy siguiendo el trayecto, es lo que se denomina la conjuntiva. ¿Qué es la conjuntiva? Es una membrana avascular que se encuentra adherida a la cara interna del párpado. Primero rodea, en este caso, el párpado superior por dentro, forma un fondo de saco que se llama fondo de saco conjuntival superior, y luego se convierte en la conjuntiva vulvar o conjuntiva ocular, es decir, ya va directamente sobre el ojo. Entonces, lo primero que vemos, esa membrana transparente, brillosa que se ve en nuestros ojos, se denomina la conjuntiva.
La conjuntiva entonces es el quinto plano del párpado, pero luego, después de formar los fondos de saco, se adhiere al ojo. Aquí igual, ¿no? Estaríamos a este nivel, ¿no? Este es el tarso superior, miren, este es así cortadito, y acá viene la conjuntiva, palpebral superior, fondo de saco conjuntival superior, conjuntiva vulvar, que esté envolviendo aquí a la córnea. Desciende, se forma el otro fondo de saco conjuntival inferior y luego a la cara interna del párpado inferior. Entonces la conjuntiva va a estar circunscribiendo toda la cara interna de los párpados y cubre directamente a la córnea y la protege. Ustedes van a ver pacientes que hacen lo que se conoce como ictericia. ¿Alguien sabe qué es ictericia? No, el daño hepático es una causa. ¿Qué es ictericia? El daño hepático es causa. Es la coloración amarillenta de la glucosa por incremento de bilirrubina. ¿Okay? Si es directa, si no es una clase de anticlínica, entonces no nos interesa. Simplemente la coloración amarillenta de piel y mucosa. Uno de los lugares más comunes donde vamos a poder evaluar dicha ictericia es justamente a nivel de esta capa. A veces dicen, no, oye, evalúale las escleras. Claro, porque uno ve los ojos del paciente y ve pues, que la parte blanca, en la esclerótica, se ve como amarillento. Pero lo que se pigmenta no es la esclerótica. ¿Qué se pigmenta? La conjuntiva. ¿Okay? Realmente la ictericia es en la conjuntiva. Lo mismo para los pacientes con sospecha de anemia. Ustedes lo ven pálido al paciente y cuando evierten esta zona, la jalan hacia abajo, ¿no? O sea, ustedes observan los fondos de saco conjuntivales, se ven completamente blanquecinos. Entonces ahí directamente, o amarillento, inclusive si la ictericia no les queda muy claro, ¿no? De repente es un paciente pues de ascendencia asiática, a veces se confunde, entonces ustedes descienden y ven la coloración amarillenta. No sé, no se ríen, eso sí. Y en la fosa conjuntival se encuentra una coloración amarillenta. ¿Qué pasó allí? Que hay pigmentación por exceso de bilirrubina. ¿Dónde evaluaron? En los fondos de saco conjuntivales. Entonces no son las escleras lo que se pigmentan, sino la conjuntiva. ¿De acuerdo? Bien, la irrigación de los párpados va a estar dado por arterias que están circunscritas alrededor, ¿no? Sobre todo, acá tenemos, este es el ojo derecho, entonces acá vamos a tener la arteria supraorbitaria, que es rama de la arteria oftálmica, que hoy vamos a conocerla, la arteria principal del ojo. Tenemos la arteria supratroclear, también rama de esta arteria, y acá tenemos también la arteria infratroclear. Por debajo, en la parte inferior, vamos a tener a la arteria infraorbitaria, sacándole, así le puse, ¿no? Que es una de las ramas de la tercera porción de la maxilar interna, a su vez maxilar interna es de carótido externo. O sea que en nuestro párpado a nivel ocular tenemos anastomosis entre carótida externa y carótida interna. ¿Por qué? Porque la oftálmica es rama de carótida interna. Entonces, cuando hay problemas a nivel de carótida interna, que es grave, porque si recuerdan el polígono de Willis, carótida interna origina la cerebral anterior y cerebral media, ¿de acuerdo? Y antes, ahí nomás, al costado, nace la oftálmica. Entonces, por eso es una zona de riesgo, ¿no? Y de esta oftálmica salen las diferentes ramas, ¿no? En la parte externa están las ramas palpebrales de la arteria lagrimal también, que es otra arteria que puede irrigar ese nivel. Y la inervación, muy parecido, tenemos al nervio supraorbitario y supratroclear, ambos ramas del nervio frontal, que a su vez es rama del quinto uno. El quinto uno, ¿cómo se llamaba? Nervio oftálmico. Es 100% sensitivo, es una de las tres ramas del trigémino, del quinto par. Entonces aquí el quinto uno prácticamente va a cubrir todo el territorio sensitivo del ojo, ¿no? Vamos adelantando, el quinto uno tiene tres ramas: nervio frontal, nervio lagrimal y el nervio nasociliar. ¿Okay? El frontal se divide en un frontal externo, también llamado supraorbitario, y el frontal interno llamado supratroqueal. ¿Qué otro nervio va a inervar esta zona? El infratroqueal. El infratroqueal es rama del nasociliar, ¿no? Que a su vez es el quinto uno. Entonces, quinto uno gobierna el territorio del párpado superior hacia la frente. Pero si yo voy del párpado inferior hacia abajo, hacia los pómulos, aquí ya no tengo el quinto uno, sino tengo el quinto 2. Que cuando atraviese este agujero que se llama infraorbitario, ¿cómo se va a llamar? Nervio infraorbitario, la rama terminal del quinto 2. Y cuando sale a la cara, da una rama palpebral hacia arriba, una rama nasal y una rama labial. La rama palpebral obviamente inervará al párpado inferior. ¿Ok? Así de simple.
Drenaje linfático, solo quiero que recuerden, porque el tema de linfáticos, que si bien es cierto, no hemos insistido mucho, me parece, a lo largo de lo que hemos hablado, es algo que en región pectoral, por ahí en la práctica se ha hablado algo, pero en el tema de los cánceres, sobre todo, ustedes saben que se diseminan por vía linfática en su mayoría, entonces el drenaje habitualmente de la región palpebral y de los ojos desciende al cuello, principalmente a los nódulos parotídeos. La metástasis puede ser a nivel de esa zona, ¿ok? Bien, la conjuntiva entonces es esto que vemos acá, brilloso, y aquí lo que estamos viendo, ¿qué cosa es? El fondo de saco conjuntival inferior, el que les decía que tenemos que examinar cuando vamos a tener la sospecha de un paciente con ictericia, ¿no? Normalmente está bien en un color medio rosado o blanco nacarado, pero esto se puede poner amarillo, con un color muy blanquecino, entonces ahí tienen ustedes la sospecha, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a encontrar luego? Bueno, estamos todavía en la porción precapsular. La otra estructura es esta que está hacia adelante, la forma protruida o abombada de la parte anterior del ojo, que se denomina la córnea, ¿ok? La córnea, que en realidad equivale aproximadamente pues, a un sexto, a un quinto de todo el ojo. Algunos textos hablan, la córnea es un sexto y de aquí hacia atrás son los 5 sextos restantes. Bueno, algunos lo dicen en sexto, pero no vamos a pelear, eso no tiene nada de importante, ¿no? Pero lo menciono por si acaso porque está en los libros. La córnea entonces tiene una forma esférica, ¿de acuerdo? Está revestida por la conjuntiva vulvar, ya no se llama conjuntiva palpebral a este nivel, pero ustedes, y es completamente avascular, es decir, no tiene irrigación. Por eso que cuando la córnea falla, que es el primer sensor receptor de luz o de la imagen que se quiere interpretar, fácilmente el cirujano, el oftalmólogo, cambia la córnea. Vamos a trasplante de córnea, ¿verdad? La córnea se puede lesionar, ¿no? Cuando se generan manchas, se pigmenta, ¿no? Están los famosos leucomas, ¿verdad? O cuando se inflama la esqueratitis, ¿no? Es bastante común, ¿no? Se ve mucho esto, ¿ok? Bueno, también existe pues, la famosa conjuntivitis, ¿no? Que cuando se inflama justamente la capa de la conjuntiva, como tiene alrededor vasitos muy pequeños que rodean la periórbita, pues fácilmente se rompen, un rascado fuerte, un golpe, y puede a ese nivel haber una hemorragia detrás de la conjuntiva. O sea, se genera una película de líquido. La conjuntiva está pegada a la córnea, pero al haber sangrado, pues lo separa un poquito, ¿no? Entonces se genera una hemorragia detrás de la conjuntiva. Eso se resuelve solo, ¿no? Generalmente no es mayor cosa. Bien, entonces eso está ahí con respecto a la córnea. Aquí la nutre, bueno, por delante las lágrimas, retrocedo acá. Aquí por delante va a estar las lágrimas, que son las que lubrican a la conjuntiva y a la córnea, pero por detrás va a estar revestido por el humor acuoso, que ahora vamos a ver cómo se forma. Entonces, cuando ustedes les pregunten quién nutre la córnea, por delante la película lagrimal y por detrás el humor acuoso, que es un líquido que transita a este nivel, ¿de acuerdo? Que transita a este nivel. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Como puse acá, si no recibe oxígeno se pone gruesa en 3 horas y se destruye la córnea. Por eso es que hay que estar parpadeando de rato en rato, ¿no? Y eso es un reflejo que no controlamos nosotros. La inervación es muy abundante y acá hay un punto muy importante, ¿no? Cuando un paciente fallece, el último reflejo en desaparecer es el reflejo corneal. ¿Qué es el reflejo corneal? Ustedes se acercan a cualquier estructura, yo no lo voy a hacer obviamente, ¿no? Tengo un candidato por ahí, pero no lo voy a hacer. No, mentira. Acercan ustedes el ojo, acercan ustedes su dedo o cualquier objeto, se acercan hacia el ojo y automáticamente la persona cierra los párpados. Es el reflejo de protección de la córnea, o acercan alguna sustancia y automáticamente la alejan. En el paciente que fallece, ¿no? Es una zona muy sensible. En el paciente que muere, o en anestesia general inclusive, el último reflejo en desaparecer es este. Una forma de saber que el paciente ha fallecido es que haya desaparición del reflejo corneal. Es bien importante. ¿Y esto por qué? Porque existen un montón de nervios, los nervios ciliares cortos, que salen del ganglio ciliar, que es un ganglio vegetativo. Por eso es que nosotros no controlamos directamente, es algo autónomo. Van a inervar esta zona, ¿no? Y obviamente estos nervios ciliares, que también de alguna manera van a la esclera, ¿no? Son los que generan el dolor, por ejemplo, cuando hay el glaucoma, ¿no? Entonces, reflejo corneal, muy importante recordar. Último contenido de la región precapsular, vamos a encontrar el aparato lagrimal. Y la estructura más importante, y ahora la van a conocer porque es la forma de reconocer qué ojo es el que tenemos en la mano. Hay que identificar la glándula lagrimal, y la glándula lagrimal está superior y hacia afuera. O sea, en el ángulo super externo de la fosa orbitaria, ahí vamos a encontrar la glándula lagrimal.
¿no? Es una glándula que en realidad, como ven ustedes, se encuentra partida en dos gracias a la inserción del elevador del párpado superior. Como que el elevador del párpado la parte por la mitad, en una porción orbitaria y en una porción palpebral propiamente dicha. Y las lágrimas que se van a producir, ¿bajo qué estimulación tendrá que producirse las lágrimas? Si es un aumento de secreción, ¿qué estímulo sería? Vegetativo, ¿no? ¿Pero de qué tipo? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. Recuerden que el parasimpático incrementa todas las secreciones excepto una. ¿Cuál es la única secreción que incrementa el parasimpático? La sudoración. ¿Okay? El sudor es estímulo simpático. El resto de secreciones del cuerpo, en este caso lágrimas y saliva, es estímulo parasimpático. ¿De acuerdo? Entonces, la glándula lagrimal va a tener una estimulación de tipo parasimpática. Eso viene del tronco encefálico, por un núcleo que se llama el núcleo lágrimo-muco-nasal. A ver, acá les digo un dato que es bien importante. Cuando ustedes hablen de un nervio craneal, esto les va a servir para siempre, pero para el curso fundamentalmente, ¿no? Cuando ustedes hablen de un nervio craneal, siempre tienen que ver qué función tiene y con la función sacan el núcleo que tiene en el tronco encefálico. Y esos núcleos que tienen el tronco encefálico son su origen real. Por ejemplo, si yo digo nervio hipogloso, par craneal 12, ¿no? ¿Qué tipo de inervación hace el hipogloso? Motor. Aquí, a los músculos de la lengua, ¿no? Entonces, su origen real, ¿cuál va a ser? El núcleo motor del hipogloso, que está en el bulbo raquídeo. ¿Se entiende? Otro ejemplo. El cuarto par, el patético tropial. ¿Qué función tiene? Inerva un solo músculo, el oblicuo superior. Listo. ¿Qué función es? Motora. Entonces, ¿qué va a tener? Un núcleo motor. ¿Se entiende? ¿Dónde está? En el mesencefalo. Ya está. Ese es su origen real. Y el origen que ustedes observan cuando ven su piecita de tronco o cuando ven la salida del nervio, eso se llama origen aparente. ¿Tenéis que entender lo que estoy diciendo? Una cosa es origen real y otra es origen aparente. Entonces, uno de los orígenes reales del nervio facial, miren, uno de los orígenes reales del nervio facial, ¿cuál sería? Su núcleo motor, porque tiene que dar inervación motora a los mímicos, ¿verdad? Segundo núcleo de tipo parasimpático. ¿Cuál? Lágrimo-muco-nasal. ¿Me dejo entender? O sea que el facial no solamente es motor, sino también es parasimpático. Si es parasimpático, tiene que tener un núcleo parasimpático. ¿Cómo se llama? Lágrimo-muco-nasal. Entonces, la estimulación del núcleo lágrimo-muco-nasal, ¿qué cosa va a hacer? Su nombre lo dice, ¿no? Incrementará, ¿qué cosa? La secreción de moco, mucosa nasal y lágrimas, bajo estimulación de este núcleo, que es del facial. ¿Cómo llega la glándula lagrimal? Acá les he puesto yo, acá no, pero ese voy a pasarlo. Aquí, ¿no? Miren, el núcleo lágrimo-muco-nasal se encuentra a nivel del tronco cerebral, a nivel de la protuberancia. Hay una rama del facial que se llama nervio cuerda del tímpano. Solo necesito que se acuerden los nombres acá porque posiblemente lo dibuje más tardecito abajo. Pero en realidad esto me interesa que se aprendan el orden cómo llega a la glándula. Lágrimo-muco-nasal entonces, núcleo parasimpático del 7. Salen las fibras, acuérdense que los núcleos son conjuntos de somas, como lo hemos dicho en clase, en práctica, ¿no? Conjunto de somas, núcleo, en el sistema nervioso central. Conjunto de somas en el periférico se llama ganglio. ¿De acuerdo? Somas, los somas de las neuronas, eso no se mueve. ¿Qué es lo que se mueve? Los axones, esos son los que suben y bajan. Cuando hablo de fibras, vías, tractos, haces, todo eso es axones. Entonces acá de este núcleo, imaginemos que es un soma, salió su axón. Ese axón va a ir por el nervio cuerda del tímpano y llega a un ganglio del facial, pero no le hace caso, solo pasa de largo. ¿Cómo se ve ese ganglio? Ganglio geniculado. Y del ganglio geniculado nace un nervio que se llama el petroso superficial mayor, y este llega a un nervio que sí lo conocen, porque hemos hablado de él, ya que atraviesa el conducto ptericoideo. ¿Cómo se llama? El nervio liviano. Y acá vemos, miren, el petroso mayor, llega, forma el liviano, ¿no? En color rojito, debería hacerlo parasimpático, lo que nos interesa ahorita. Miren ustedes, el liviano llega al ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel, que es un ganglito que cuelga del quinto 2, y ahí hacen sinapsis. Todo lo que he dicho hasta ahora es preganglionar, porque todavía no llega al ganglio, aquí recién llega al ganglio. ¿A qué ganglio? Al esfenopalatino. Hace sinapsis el axón, hasta ahí se llama preganglionar. Ahora, lo que sale en rojo ya será postganglionar. Estamos hablando de la vía parasimpática y la glándula lagrimal. Repito, última.
Núcleo lácrimo muconasal, viene por la cuerda del tímpano, cruce del geniculado, petroso superficial mayor, nervio biliano. Y acá vemos esa parte, ¿no? Petroso superficial mayor, este es el biliano, y el biliano llega al néquel, o ganglio esfenopalatino. Sinapsis aquí, y luego las fibras, mira, vienen por el nervio cigomático, y el cigomático por una comunicante al nervio lagrimal, y llegó a la glándula. Sí, así de largo es el camino. Y se da la secreción lagrimal. Esto sí les van a preguntar, a quien no he pedido que lo haga, pues por tomar el tiempo. Yo iba a obviar esta parte, pero es importante. La vía lagrimal entonces es una vía de tipo parasimpática. ¿De qué nervio depende? Del facial. ¿De cuál núcleo? Lácrimo muconasal. Es uno de sus orígenes reales. Miren aquí la definición bien claro y sencillo. Orígenes reales y orígenes aparentes. Otro origen real del facial, núcleo salival superior. Ah, doctor, ¿o sea que hay otro núcleo más parasimpático? Sí, porque el facial también da la secreción. La secreción salival de la glándula submaxilar y sublingual. Pero eso otra vía, no nos interesa. Pero para que vean cómo el facial tiene 3 orígenes reales, motor y 2 parasimpáticos. Y hay un cuarto, el gustativo, que veremos la próxima semana, porque el facial recoge los sabores de los 2 tercios superiores de la lengua. Que cuando ustedes estudian un nervio craneal, repito, tienen que ver su función. Con la función define el núcleo y esos son sus orígenes reales. Aquí nos interesa el lácrimo muconasal. Y las fibras simpáticas, ¿qué cosa van a hacer? Lo contrario, disminución de la secreción lagrimal. Entonces, cuando ustedes se ponen a llorar, es un estímulo parasimpático. Pero cuando hay el cese de la secreción lagrimal, el estímulo será simpático. ¿Y ese por dónde llega? Bueno, viene de un ganglio del cuello grandazo, que por ahí algunos se le ha enseñado ese ganglio en el cuello, que es el ganglio fusiforme. No sé si lo han visto, el ganglio cervical superior fusiforme. Si no, pidan que se los enseñen en la práctica porque se ve clarísimo. Desde allí ya salen las fibras postganglionales, porque ya es ese ganglio simpático. El simpático, a diferencia del parasimpático que trabaja con nervios, con los craneales, con 4 de ellos, el simpático tiene toda una cadena, ¿no? En el cuello hay 3 ganglios, el superior es el que nos interesa. Y ese ganglio superior emite todas las fibras simpáticas para cabeza y cuello, o sea, sencillo. Para el examen, ganglio fusiforme o cervical superior, y salen las fibras de tipo simpáticas, pero simpáticas postganglionales. ¿Pero de dónde salieron las pre? Hasta laterales de la médula espinal a nivel T1, T2. Repito, como esta es pregunta de examen. La estimulación simpática de todas las estructuras de cabeza y cuello preganglionales simpáticas nacen de las astas laterales de la médula a nivel T1, T2. Esas fibras suben por la médula y ¿a dónde llegan? Al ganglio fusiforme, que es el ganglio cervical superior. Sinapsis simpática, y luego viene el plexo carotido interno. Recuerden, no sé si les dije, pero las fibras simpáticas siempre van abrazando a las arterias, a todas. Arterias que vean ustedes en el organismo, todas tienen fibras simpáticas en su espesor. Si yo digo carótida externa, plexo carotido externo. Arteria oftálmica, bueno, habrá un plexo oftálmico. Pero como la oftálmica es rama de carótida interna, sigue siendo plexo carótido interno, ¿cierto? Entonces, ese plexo carótido interno emitirá una rama y miren, forma aquí al nervio petroso profundo. Y va a seguir el mismo camino anterior, solo que ya no hace sinapsis, porque ya la hizo en el ganglio fusiforme. Lo usan al biliano, viene por el ganglio, la misma rama y a la glándula. Pero no hubo ninguna sinapsis porque lo que está aquí en celeste es estímulo simpático, ya hizo sinapsis en el fusiforme. ¿Me estoy dejando de entender? Entonces, lo parasimpático aumenta secreción. Núcleo lácrimo muconasal del 7, ¿ok? Y la sinapsis se da a nivel del ganglio esfeno-otérico palatino del quinto 2 y llega a la glándula. Y lo simpático ya es postganglional, porque la sinapsis se dio en el cuello, en ese ganglio fusiforme. ¿Y dónde vino lo pre? De las astas laterales de la médula. ¿Ok? Al principio esto es un poco difícil de digerir, pero vamos a ver que no es difícil. Por eso les he hecho como esquema y al costado del gráfico. Y aquí para que vean, pensé que estaba como recto. Bueno, es una imagen de tronco, pero no importa. El núcleo lácrimo muconasal. Bien, ya para ir terminando entonces, entramos a ese globo ocular, entramos a la parte ya retrocapsular. Y vamos a tener fundamentalmente 3 porciones, ¿no? 3 partes va a tener nuestro ojo, el globo ocular. De afuera hacia adentro, la porción externa, blanca, grande, que le da su forma y consistencia, se llama la esclerosis. Capa fibrosa, dura, redondeada, ¿no? ¿Quiénes se insertan en la esclerótica? Los rectos y oblicuos.
sea, los músculos extrínsecos del ojo. Segunda capa, que es la que está inmediatamente debajo de la esclerótica, es la llamada capa vascular, también se le conoce como úvea. Úvea, no uva, úvea. Ya se escribe igual, pero con una E, ¿no? Úvea. Que la úvea a su vez se va a dividir en tres partes, y acá las tenemos. Estas estructuras así, estas excrescencias que parecen deditos, de color un poco naranja, es lo que se denominan los procesos ciliares. Procesos ciliares. Dentro de estos procesos ciliares va a haber un musculito que se llama el músculo ciliar. ¿Ok? Si digo músculo ciliar y está a este nivel, será un músculo de qué tipo? Intrínseco del ojo. Entonces ahí estamos mencionando ya uno de los músculos intrínsecos del ojo. Músculo ciliar. ¿Ok? Y hacia atrás, lo que continuaría por detrás, es lo que se denomina la coroides, ¿no? Entonces tengo el cuerpo ciliar, que está formado por los procesos ciliares y el músculo ciliar. Tengo la coroides hacia atrás, que es la verdadera capa vascular del ojo, pregunta examen. ¿Cuál es la verdadera capa vascular del ojo? La coroides. Y hacia adelante tengo esto, miren, que acá en el corte se ve vertical y tiene un hueco al medio, un orificio. ¿Cómo se llama esto? Este es el iris. El iris, que se extiende hacia adelante, ¿no? Acá lo han proyectado en color azul. El iris también tiene sus músculos. Y esos músculos van a rodear el orificio que tenemos en el centro del iris. ¿Cómo se llama este orificio? Se llama la pupila. La pupila es un orificio. Claro, se ve como de color negro, ¿no? Pero es un orificio, es un hueco. El oftalmólogo pone iris o agujitis y se va a estar la retina, ¿no? Es un orificio que se encuentra formando o dentro del iris. Y el iris, alrededor de la pupila, va a tener dos músculos. Un músculo que tiene forma circular, que rodea el iris, se llama el músculo esfínter de la pupila. Segundo músculo intrínseco. Y un músculo que tiene forma radiada, que se llama el músculo dilatador de la pupila. Entonces la pupila es un orificio que pertenece al iris. Y esta pupila va a aumentar su tamaño, va a disminuir su tamaño según la estimulación de ¿quién? De la luz. Ahorita, por ejemplo, que tenemos un poco apagado del aula, si yo me acercara a uno de los que están al fondo durmiendo, les abro los ojos, van a estar seguros con la pupila dilatada, ¿no? Porque al haber falta de luz, la pupila, ese es el reflejo de acomodación, ¿no? Crece. Ese estímulo de crecer, agrandarse, se llama midriasis. Y ese estímulo es simpático. ¿Ya? Simpático. Sin embargo, lo contrario. Silencio, estamos en clase, ¿no? Sin embargo, cuando hay mucha luz, al contrario, el iris lo que hace es achica la pupila. Aquí ya no activa el dilatador de la pupila, sino que al esfínter de la pupila. ¿Y qué pasa con la pupila? Chiquitita. ¿Cómo se llama eso? Miosis. Estímulo parasimpático. Entonces, ya tengo yo dos estímulos parasimpáticos en el ojo. Uno, secreción de la glándula lacrimal. Dos, miosis. ¿Ok? Entonces la pupila es el nivel. Y miren ustedes, acá tenemos también nuevamente la esclerótica hacia afuera. Acuérdense que tiene un ángulo o limbo esclerocorneal, acá la córnea. Este es el cuerpo ciliar. ¿Qué forma el cuerpo ciliar? Estas patitas que se denominan procesos ciliares y el músculo ciliar que está dentro. Y vean ustedes que de los procesos ciliares nacen estas como cuerditas que sostienen a un lente biconvexo que está inmediatamente debajo. Tanto por arriba como por debajo tenemos los llamados ligamentos suspensores de ¿quién? Del cristalino. Esto es el cristalino, ¿no? Si lo vemos en la imagen anterior, acá está grandazo, ¿no? Esto que le han puesto lente aquí se llama cristalino. ¿Quién sostiene al cristalino? Los ligamentos suspensorios del cristalino, que cuelgan ¿de quién? De los procesos ciliares. Algunos autores a los procesos ciliares con sus ligamentos le llaman la zónula. Zónula con Z. Zónula de zinc. Zinc se escribe Z-I-N-N. ¿Qué es la zónula de zinc? Son los procesos ciliares con sus respectivos ligamentos suspensorios. ¿Y esto para qué me sirve? Si yo me acuerdo qué músculo estaba acá adentro, ¿se acuerdan bien? Ciliar. Ya dijimos que el ciliar, por un lado, forma parte del cuerpo ciliar dentro de los procesos. Pero ¿por qué? ¿Para qué va a existir ese músculo ciliar? Para que el cristalino se abombe o se alargue según cómo se acomode la mirada. Si yo voy a acercar algo, voy a leer de cerca, digo, agarro mi teléfono y quiero ver, no veo y me acerco así, el cristalino se va a bombar, va a crecer para fijar la mirada.
¿Eso quién lo va a hacer? El músculo ciliar, según el estímulo, si estoy de cerca o si es algo de lejos. Al contrario, el cristalino se va a poner así y se van a tensar los ligamentos suspensorios. ¿Quién hace ese movimiento? El músculo ciliar. ¿Lo controlamos nosotros? No. ¿Cómo se llama este reflejo? Acomodación. ¿Quién hace el reflejo de acomodación? En la visión de cerca, de arrumbar el cristalino y permitir que se acomode la imagen, el estímulo parasimpático. Entonces son 3 estímulos parasimpáticos que tiene, y con eso cerramos esa parte, que tenemos a nivel del ojo, ¿no? La miosis, la secreción lagrimal y la acomodación del cristalino. La miosis por estímulo del esfínter de la pupila, que pertenece a ¿quién? Al iris. Y la acomodación por estimulación del músculo ciliar, que pertenece a ¿quién? Al cuerpo ciliar. ¿Entendió? ¿Ok? Entonces vamos pasando más rápido. Acá está la esclerótica, ya hablamos de ella. Esto también. Y la uvea, que les decía, tenía 3 porciones, ¿no? El iris, algunos le llaman así también, ¿no? La uvea irídica, uvea ciliar, uvea retiniana. ¿No? Más fácil, iris, cuerpo ciliar y coroides. Entonces, acá tienen ustedes en grande, esto es la córnea, acá está la esclerótica, y estos son en grande los procesos ciliares. Y esto que ustedes ven aquí en naranja es el músculo ciliar. Este músculo ciliar va a traccionar a estos ligamentos suspensorios del cristalino para acomodarse, sobre todo en la visión de cerca, reflejo de acomodación. ¿Y quién va a estimular al ciliar? El estímulo parasimpático. Entonces el parasimpático tiene un rol muy importante a nivel ocular. Esto de acá es el iris, ¿no? Y a este nivel estaría pues el orificio llamado pupila, acá está cortado. Y este es el cristalino. ¿Qué más hacen los procesos ciliares? Van a producir un líquido que se llama el humor acuoso. Entonces, los procesos ciliares, que son esas estructuras que están aquí, ¿qué cosa van a hacer? 1, sostienen con los ligamentos suspensorios al cristalino. 2, contienen al cuerpo ciliar. 3, producen humor acuoso. ¿Qué hace el humor acuoso? Es un lubricante simplemente. Sale por acá, ¿no? Y va a empezar a lubricar al iris, ¿no? Luego va a atravesar aquí la pupila, porque es un huequito, y va a entrar hacia la porción anterior entre la córnea y el iris. Entonces vamos a tener aquí 2 cámaras, vean ustedes. Creo que hay una foto mejor aquí, miren. Acá miren, lo mismo. Esto es la córnea, acá tengo al iris, y acá está mi proceso ciliar, acá está el músculo ciliar y los ligamentos suspensorios del cristalino. Esta es la vía parasimpática del iris, que lo voy a explicar al final, ¿ok? Esto también lo voy a explicar al final. Y acá está, ¿no? Miren, procesos ciliares, se produce el humor acuoso. Entonces el humor acuoso va a ingresar al espacio que está entre el iris por delante, cristalino por detrás. ¿Cómo se llama este espacio? Cámara posterior. Repito, iris y pupila por delante, cristalino por detrás. ¿Cómo se llama esta cámara? Aquí y acá, cámara posterior. Ahora, entre iris por detrás y córnea por delante, aquí donde estoy señalando se llama cámara anterior. ¿De acuerdo? ¿Por qué menciono esto? Porque el humor acuoso va a tener un recorrido. Sale del proceso ciliar, aquí, ingresa a la cámara posterior, atraviesa la pupila, ingresa a la cámara anterior. ¿Y dónde está terminando? Aquí, en este ángulo que forma el iris con la córnea. ¿Cómo se llama este ángulo? Iridocorneal. Ángulo iridocorneal. Pregunta de examen, ¿cuánto mide? 27 grados. 27 grados. ¿Y por qué me interesa esto? Porque en este ángulo iridocorneal, donde el humor acuoso, miren cómo ha terminado, vamos a encontrar un canal donde drena el humor acuoso. ¿Cómo se llama ese canal? Canal de Schlemm. Así se llama, está como se escribe. ¿Qué es el canal de Schlemm? Es la zona que se encuentra en el ángulo entre iris y córnea, o sea, iridocorneal, donde termina el humor acuoso. ¿Por qué es importante esto en la práctica clínica? Porque el canal de Schlemm se puede ocluir. Y el humor acuoso, esta sustancia que han formado los procesos ciliares, son los que miden la presión intraocular, la presión del ojo. Por lo tanto, si el canal de Schlemm se comprime, incrementa la presión intraocular en la cámara anterior y posterior. ¿Y cómo se llama eso? Glaucoma. ¿Okay? El glaucoma es el incremento de la presión intraocular. ¿A consecuencia de qué? De un incremento, de obstrucción del canal de Schlemm. ¿Qué es el canal de Schlemm? El lugar donde drena el humor acuoso.
¿Dónde se encuentra? Ángulo irido corneal. ¿Qué cámara? Anterior. ¿Sí? Y es el recorrido que tiene el humor acuoso. Pero las funciones, ahí está, mantienen una presión entre 6, ahí es 6 y 20, el caput 1, es de 6 a 20 máximo milímetros de mercurio. Y nutre la córnea del cristalino. ¿Okay? Recuerden que córnea y cristalino no tienen vascularización, por eso que son fáciles de cambiar. Fáciles, si me entendió la palabra, ¿no? Porque yo oftalmólogo también es súper idea de cómo se hace. Pero es fácil en la práctica, pero un oftalmólogo tiene vasos. Entonces, puede cambiar la córnea y el cristalino. Cuando se opacifica el cristalino, ¿cómo se llama? Catarata. ¿No? ¿Han visto los perritos que tienen? ¿Quién tiene perrito de más de 10 años? O ya se murió de alta vida. Ya. Cuando se les opacifica el cristalino, se pone como blanquecino, sus ojitos dejan de ver, ¿no? Eso es la catarata, ¿no? O a nuestros abuelos, ¿no? Gente mayor. Entonces simplemente se cambia el lente, ¿no? El oftalmólogo corta el hipo esclerocorneal y pone un nuevo cristalino. Entonces ahí tienen ustedes repaso, córnea, iris, que le da el color al ojo, ¿no? Ojos azules, ojos verdes, ¿no? La coloración del ojo es con el iris. Aquí está el orificio llamado pupila. Acá tenemos el proceso ciliar. Adentro está el músculo ciliar, los ligamentos suspensorios y el cristalino. Entonces, por acá sale el humor acuoso, cámara posterior, pupila, cámara anterior, canal de Schlemm y por arriba canal de Schlemm. El recorrido. Ahí lo tienen igualito, grandazo, ¿no? Ok. El cristalino ya hablamos. Ok, ahí les he puesto algunos datos para que los puedan revisar. Lo más importante es recordar que el reflejo de acomodación es cuando el cristalino se abomba, cuando hay visión de cerca. Se acomoda el eje del cristalino para poder ver de cerca. Okay. Cuando ese mecanismo falla, por decirlo a los 40 años, se llama presbicia, ¿no? La presbicia es el no poder ver de cerca. Ven a razón de sus profesores abajo, ¿no? Ya ponen algo así, es porque de repente tiene la presbicia, ¿no? Okay. Y finalmente la capa más profunda, ¿no? Si vamos de afuera hacia adentro, dijimos, la esclerótica, capita transparente, ¿no? Tenemos la uvea, formada, ya dijimos, por los procesos ciliares, el iris y la coroides, que es lo amarillito. Y finalmente la capa más profunda, que es la retina, también llamada la capa neural o nerviosa. Es la más importante porque evidentemente por detrás, ¿en qué se va a convertir? En el nervio óptico. Entonces la retina, ¿no? Es la parte más importante, es la capa interna, supervascularizada. Acá está su arteria principal, que se llama la arteria central de la retina. La retina en la parte anterior no llega hasta el proceso ciliar, sino un poquito hacia atrás, más o menos 3-4 milímetros hacia atrás. Esa inserción del inicio de la retina se llama la ora serrata. Ora sin H, serrata. La ora serrata es simplemente la inserción anterior de la retina. No llega hasta, no, fíjense, no abraza los procesos ciliares, sino está detrás, desde aquí donde señalo con el puntero. Hasta ese punto se llama ora serrata, sin H. Y por detrás, cuando forma el nervio óptico, a este nivel donde señalo, un poquito más oscurito, es lo que se denomina la papila, que es un orificio, es un punto ciego. Entonces acuérdense, hueco por delante, pupila. Hueco por detrás, papila. Hueco suena feo, no orificio. Orificio por delante, pupila. Orificio en la parte posterior, papila. La pupila a quién pertenece? Al iris. La papila a quién pertenece? A la retina. Pero la papila es el origen de quién? Del nervio óptico. Pregunta de examen. Como es un punto ciego, va a tener sobre todo... ¿Qué tipo han llevado histología de ojos ustedes? No. ¿Cuáles son de los fotorreceptores? ¿Cuál es el que ve oscuro? ¿Conos o bastones? Bastones. Por lo tanto, la papila está llena de bastones y es no fotosensible. ¿Ok? Entonces, la papila, acá la vamos a ver. Bueno, ahí está el repaso, ¿no? Pensé que ya lo habían llevado. Las 10 capas de la retina. Esto no le vamos a preguntar en anato, pero se lo pongo para que lo sepan. ¿Por qué se lo pongo entonces? No es por fastidiar, sino que solo tienen que recordar que la capa 2 de fotorreceptores somos conos y bastones. Bastón, oscuridad, cono, color. Acuérdense, C de cono, C de color. La papila, acá le pongo la papila, acá. Cuando uno hace un fondo de ojo, ¿okay? Que es un examen sencillo, que se hace con un oftalmoscopio, las emergencias hay, uno observa esto, ¿no? Va a mirar, esto es el ojo derecho, por lo tanto esto es medial, esto es lateral. Entonces, hacia medial ustedes van a ver esta estructura amarillenta, ¿no? Parece una luna llena. Ya, esto de acá es la papila.
Dice nervio óptico porque es justamente donde termina la retina e inicia el nervio óptico. Y ustedes van a ver la emergencia allí de la arteria central de la retina con sus diferentes ramas. Importante esto, sí, porque a pesar que ustedes ven luz acá, no ve colores, está lleno de bastones, no es fotosensible, ¿de acuerdo? Es un punto ciego. Sin embargo, lo que están viendo aquí, y acá abajo se ve mejor, ¿no? Esto está en la parte central, no sé si lo llevan, sí se ve. Acá se ve oscurito, pero acá lo ven un poquito más claro. Esto sí es lo que realmente importa desde el punto de vista clínico. ¿Cómo se llama? Es la mácula. Porque la mácula es la que está llena de conos y es la fotosensible. Una lesión en la mácula los deja ciegos. Una lesión en la papila probablemente genere dificultad en la visión, pero no se pierde la visión del todo. Yo, por ejemplo, veo pacientes con hipertensión maligna. ¿Qué es hipertensión maligna? Veo pacientes que desarrollan edema de papila. Ustedes van a hacer protección de reciente años. Hipertensión grado 4, o sea, hipertensión maligna, sí, se equivocan, ¿no? La enseñan en el segundo año y terminan el CEDU si no se acuerdan. La hipertensión maligna, su característico signo es edema de papila. ¿Qué será la papila? Yo lo todos los días en anatomía del tiempo. La papila es esto, ¿no? Es el origen del nervio óptico. Si existe hipertensión arterial, lógico, ¿no? Porque están los vasos retinianos. De hecho, estos se empiezan a romper, hay hemorragias en esta zona y la papila se ve grandota, llena de sangre, toda bombada. Eso es una emergencia médica, ¿no? Que baja rapidísimo la presión, por supuesto. Sin embargo, la mácula o fovea, también es otro nombre, mácula amarilla, mancha lútea o fovea, es la que tiene la visión central y de color. Visión central y de color, no se olviden. Conos. Papila, bastones. Mácula, fotosensibilidad. Papila, ausencia de fotosensibilidad. Listo, resumido. Y luego, si trazamos una línea imaginaria por la mitad del cristalino, algunos autores plantean también decir segmento anterior y segmento posterior. Bueno, es exactamente lo mismo, es más anatómico. Que estará delante del cristalino, la córnea, la cámara anterior, iris, pupila, cámara posterior y la mitad del cristalino. ¿Qué tendrá la cámara posterior? Bueno, la otra mitad del cristalino y el contenido de toda esta región, o sea, lo que está detrás del cristalino. Aquí vamos a encontrar otro líquido que se llama el humor vítreo. Entonces, el humor acuoso está delante del cristalino, ¿cierto? Porque aquí los procesos ciliares echaron el humor acuoso por delante, ¿no? Acuérdense que la cámara posterior es iris y pupila delante, cristalino detrás. Pero detrás del cristalino, otro líquido, humor vítreo, que no se regenera, por si acaso. Se suele desprender a veces, cuando hacen mucho peso, cuando hacen algo que implique demasiada carga en algunas personas, en todo, ¿no? Se genera mucha tensión en el ojo y se derrama el líquido, ¿no? Entonces el paciente ve como una rayita muscular, se recibe el ojo pensando que es una basurita, ¿no? Y es un derrame del vitrio. Aunque no lo crean, no es emergencia, ¿no? Yo pensaba que era emergencia, ¿no? Un familiar le pasó corriendo al oftalmólogo, ¿no? Pero es el acoso, ¿no? Porque el acoso se obstruye, el glaucoma sí puede dejarte ciego, porque tensa las estructuras, comprime la córnea, el cristalino, ¿no? Entonces, humor vítreo que está a este nivel. Y ahí tienen ustedes, acá en la etapa fetal, había este conductito que se llama el conducto hialino o conducto de Stilling. En los gritos, en los fetos, aquí había una arteria que era la arteria hialoidea, ¿no? Que irrigaba el cristalino. Pero una vez que nacemos, se ocluye este conducto y el cristalino deja de ser vascular. Una pregunta interesante también sería, ¿no? ¿Qué estructura era vascular en la etapa fetal y deja de ser vascular luego del nacimiento? Cristalino. ¿Ok? Y ya la última parte nos corresponde a los músculos, pero es más fácil. Las 6:30. Las estructuras retrocapsulares van a ser los músculos extrínsecos del ojo, ¿ok? Y sus vasos internos. Entonces miren ustedes, acá tenemos el globo ocular y vamos a tener una serie de músculos que se van a estar insertando a lo largo del ojito en la esclerótica y van a permitir los movimientos del ojo. Entonces, ¿qué movimiento vamos a tener en el ojo? Fácil. Hacia arriba será elevación del ojo. Hacia abajo será depresión del ojo. Si nos guiamos de la posición de un solo ojo, ¿no? Hacia afuera será abducción, hacia adentro será aducción.
Luego voy a tener la combinación de esos movimientos. Yo puedo mirar hacia arriba y hacia afuera, o sea, estoy elevando y reduciendo. Puedo hacia arriba y hacia adentro, es decir, elevación y aducción, y lo mismo hacia abajo. Abajo y afuera, depresión y reducción. Abajo hacia adentro, depresión, aducción. Entonces nuestros músculos van a hacer esto, ¿no? Esto es algo muy importante también que a veces se suele pasar. La espiral de Tillaux simplemente es que los rectos no se insertan al mismo nivel de esclerótica. Alguna vez hemos preguntado, ¿cuál de los rectos se inserta más cerca al limbo? Esto se llama limbo esclerocorneal. Ya lo conocen porque ahí se inserta la cápsula de Teno, el limbo entre el esclero y la córnea. Entonces, los músculos se van a insertar a manera de espiral de menos a más. Si voy desde el recto medial, este es ojo derecho, miren, 5.5 milímetros, 6.5, 6.9, 7.7. Es una espiral, la famosa espiral de Tillaux. Esto es para optometría, ¿no? Es importante porque yo de esa manera puedo saber, ¿no?, cuál de los rectos es más corto, cuál es más largo, y para el oftalmólogo al momento de operar puede guiarse fácilmente para acceder a los músculos. ¿Cuál es el que tiene menor distancia al limbo esclerocorneal? Recto medial. ¿Cuál es el más lejano al limbo esclerocorneal? Recto superior. ¿Ok? 5.5, 6.5, 7, 7.7, para que se acuerden. ¿Qué más? Los rectos en la parte posterior van a formar un anillo tendinoso grande. Un anillo tendinoso que lo que va a hacer es obturar o ocluir las hendiduras con las que empecé la clase. Tanto en la fisura orbitaria superior, miren, como el conducto óptico, ¿no? Miren, hasta los rectos cortaditos, todos forman un anillo tendinoso que se llama el anillo de Zinc, igual que la célula Zinc con doble N, no Zinc con NCA, alguna vez han puesto así, eso es otra cosa, un oligoelemento, ¿no? Entonces, el anillo de Zinc, al cerrar estos dos orificios, va a haber estructuras que van a pasar por dentro y estructuras que van a pasar por fuera. Esto es fácil porque ustedes ya saben quiénes pasan por la fisura orbitaria superior y quienes pasan por el conducto óptico. Simplemente vamos a separar nomás por el anillo. ¿Qué pasa por dentro? Bueno, como se ocluye el conducto óptico, ¿qué va a pasar allí? Nervio óptico arterioftálica. De todas maneras, porque es lo que está dentro del conducto óptico. ¿Y qué estructuras de la fisura orbitaria superior están dentro del anillo de Zinc? El tercer par, con sus dos ramas, este es la superior y este es el inferior. Hoy le vamos a mostrar. ¿Qué más? El abducens, que es el sexto, motor ocular externo, y una de las ramas que ya mencioné del quinto uno, el naso ciliar. ¿Ok? Y por ahí la raíz simpática del ganglio. Este es menos importante, necesito que se acuerden. Tercero, las dos ramas, superior e inferior. Sexto, y naso ciliar. Óptico, arterioftálico. Eso está dentro del anillo de Zinc. ¿Qué pasa por arriba del anillo de Zinc? Lo que queda de la fisura, pero por fuera, hacia arriba. Las otras ramas que nos faltan del quinto uno. El nervio lagrimal, el nervio frontal y el cuarto par, nervio troclear. ¿Ok? Entonces le vamos a preguntar, estructuras que pasan por arriba del anillo de Zinc. Ahí está. Cuarto, frontal, lagrimal. Y la vena oftálmica superior. ¿Dónde drenaba la vena oftálmica superior? Ahí no está mi mesa, ¿no? Ahí mi mesa sería. Suave, cero, no me digas. ¿Dónde hay mesa? Ahí está que se esconde, ahora ya lo digo. ¿Dónde drena la vena oftálmica superior? ¿Seno? Uy, no hice el examen, ¿no? ¿Seno? Mañana después. Cavernoso, seno cavernoso, acuérdense, que venas oftálmicas drenan al seno cavernoso. Eso es importante. Una infección del ojo por las venas oftálmicas llega al cerebro, llega a las meninges, seno cavernoso. Y por debajo o por fuera la otra oftálmica inferior. ¿Ok? Anillo de Zinc entonces, por favor, importante. Hay lo mismo, pero más grande para que vean en casa. Entonces, acá tenemos los músculos. Este será el recto externo. Ahora vamos a verlos en la práctica, así que esto lo paso rápido. Pero los rectos son bien gruesitos. Ahora lo van a ver en los ojos. Y tenemos dos oblicuos, uno que tiene una polea o tróclea, de ahí que el nervio que lo inerva se llama troclear o patético, troclear por la tróclea que tiene el oblicuo superior, y otro que viene hacia abajo como si fuera una bandeleta, que es el oblicuo inferior. Entonces acá tienen ustedes, este sería el recto lateral, recto inferior, aquí está el oblicuo inferior y el oblicuo superior que tiene un tendón directo y el tendón reflejo que está justo debajo del recto superior. Ustedes van a ver en sus ojitos en la práctica
Primero está el elevador del párpado superior, luego está el recto superior y debajo está el tendón reflejo, que es este, del oblicuo superior. Es fácil de identificar. Ahora vamos a ver. Siempre por encima del elevador del párpado superior está el nervio frontal, para que recuerden. Si ven el recto lateral, al costado está el sexto, que es el inerva. Si ven al oblicuo superior, al costado aquí está el cuarto. No es difícil, pero eso lo vamos a mostrar en la práctica. Y nos salió el gráfico. Quería hacer, no sé si no se puede levantar. Ahí me ayuda un ratito. Quiero hacer un pequeño gráfico rapidito. Vamos a poner esto de medio. Acá hay moto. ¿Cómo hago esto aquí me ayuda a levantar? Aquí sabes. No entra la de eso. ¿Sabes? Dale uno que. Vamos más. Digamos que yo soy el ojo, ¿ya? Entonces, bueno, imagínense. Entonces, los movimientos van a ser así. Los rectos es bien sencillo, ¿ok? Entonces, el ojo, aquí el oído y aquí la nariz. O sea, esto es medial y esto es lateral, ¿de acuerdo? Entonces, recto superior. ¿Ya? Ok, esto es medial, no se olviden, y esto es lateral. Hasta mi nariz, hacia adentro. Entonces, ¿qué va a ser el recto superior? Hacia arriba y hacia adentro. Es decir, elevador, aductor. ¿De acuerdo? Acá tengo el ojo, recuerden yo, y aquí la nariz. Es elevador, aductor. Recto, superior. ¿Qué hará el recto inferior? Depresor, aductor. ¿Ok? Depresor, tiro hacia abajo, y aducción hacia adentro. ¿Ok? Acuérdense acá hacia adentro. Y el recto medial, aducción. Entonces yo tengo aquí, hacia la parte medial, tengo tres músculos: recto superior, recto medial, recto inferior. Entonces, si yo les preguntara cuáles son los músculos aductores del ojo, los tres: recto superior, recto medial, recto inferior. ¿Cierto? Vamos a hacer lateral. El oblicuo inferior, el inferior que está abajo, hace esto: arriba y afuera. El inferior, el oblicuo inferior, eleva y abduce. ¿Ok? Acá fue arriba. El recto lateral, abduce. ¿Sí? Y el oblicuo superior, hacia abajo y hacia afuera. Entonces, ¿qué tengo acá afuera? Oblicuo inferior, recto lateral, oblicuo superior. Entonces yo les puedo preguntar, ¿cuáles son los abductores? Oblicuo inferior, recto lateral, oblicuo superior. Si les digo elevadores, recto superior, oblicuo inferior. ¿Sí? Si digo depresores, recto inferior, oblicuo superior. Ya está. ¿Me entendieron sin tener que dibujar? ¿Ok? Igual se les va a explicar en la práctica, pero es así. Entonces, esa es la forma para que ustedes se acuerden, sencillo. Y lo último, para terminar esto, tenemos un minuto. La vía visual. La vía visual simplemente vamos a entenderla de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener dos campos visuales. O sea, cada ojo tiene un campo, lo mismo, ¿no? Un campo hacia adentro que es nasal y un campo hacia afuera. Digamos que partamos nuestro ojo en dos. Un campo hacia afuera y un campo hacia adentro. El campo hacia afuera se llama campo temporal. El campo de adentro se llama campo nasal. Pero ¿qué es lo peculiar? Que el campo temporal es el que mira hacia adentro y el campo nasal es el que mira hacia afuera. Así de especial es lo que vamos a hacer. Entonces son dos campos, ¿ok? Un campo temporal y un campo nasal. Esto es el nervio óptico izquierdo y el nervio óptico derecho. Cada nervio óptico va a tener su respectivo campo, pues, su fibrita, ¿no? Temporal del lado izquierdo, que lleva la visión de allá, ¿no? Nasal, y el nasal del lado izquierdo, que recoge la visión temporal. Acuérdense que es al revés. Entonces el nervio óptico va a tener de cada lado su respectiva fibra temporal y nasal que mira lo contrario. Pero fíjense que en el medio los nervios ópticos
forman una estructura que los une. Esto se llama el quiasma óptico. Ahí está la leyenda de la izquierda. El quiasma óptico es el punto de unión de ambos nervios ópticos. ¿Qué nos interesa? Que allí se van a decruzar, no sé si cruzara, en la anatomía se dice decruzar. Se van a decruzar ¿quiénes? ¿Qué fibras? ¿Las nasales o temporales? Las nasales. La nasal del lado izquierdo se cruzó para acá y la nasal del lado derecho se cruzó para este lado. Si son las fibras nasales, son las que miran mi hemicampo que hacia afuera, ¿verdad? Son las fibras nasales, son las que miran el campo externo. ¿Qué más? Entonces yo voy a tener en un lado una estructura que sale del quiasma. Esto se llama cintilla óptica. Y esto también se llama cintilla óptica. ¿Qué va a tener cada cintilla óptica? Va a tener el campo temporal del mismo lado y el nasal del otro lado. ¿Sí? ¿Entienden, no? Acá igual. Temporal del lado derecho, ¿no? Y el nasal del lado izquierdo. Eso va a llegar luego a una zona que se denomina los cuerpos geniculados laterales. Eso vamos a ver en otra parte del tronco. Hacen sinapsis, aquí está la tercera neurona. Pregunta, ¿dónde está la primera y segunda? La primera está en los conos y bastones, por eso les decía que era importante. Primera neurona, conos y bastones. Segunda neurona está en la capa ganglionar, que es la capa 8. Viajan las fibras, llegan al cuerpo geniculado, tercera neurona. Y la cuarta y última está en el lóbulo occipital, en el área 17, 18 y 19. Terminamos con esto. ¿Qué pasa? Si me han entendido, ¿qué pasa si yo tengo una lesión acá? Se vuela el nervio óptico. ¿Qué lleva el nervio óptico? Lleva la fibra temporal y nasal del mismo ojo. La temporal mira de acá y esta mira de allá. ¿Qué pasa si vuela acá? Ceguera del ojo. Si no voy a tener ni campo ni nasal ni temporal, ¿cierto? Del mismo ojo. Entonces, si es del izquierdo, ceguera del ojo izquierdo. ¿Qué pasa si la lesión es en el quiasma? Por ejemplo, aquí está la hipófisis. Existen adenomas de hipófisis, que es bien común. Cefalea, empiezan a tener visión doble y empiezan a perder el campo visual. Le hacen una resonancia y encuentran adenoma de hipófisis comprimiendo el quiasma. Comprime el quiasma, ¿qué cosa se va a comprimir? La fibra ¿qué? Nasal. Entonces, ¿qué campo perderá el paciente? Los temporales. Solo mirará así, de aquí para adentro. Todo va mirando de afuera. ¿Se entiende? Eso se llama hemianopsia. Anopsia es dificultad en la visión. Hemi porque solamente es un campo. ¿Pero qué campos se pierden? Los dos laterales. ¿Sí? Porque los campos nasales son los que se usaron y son los que miran los campos. Entonces tendré lesión de los hemicampos temporales. ¿Qué pasa si la lesión es en la cintilla izquierda? ¿Cómo sería el ojo izquierdo? ¿Qué visión se va a perder? La visión interna, nasal, ¿cierto? ¿Y del otro ojo qué pierdo? La visión externa, ¿no? O sea, de este ojo miraré acá y de este ojo solo miro acá. Esto se llama hemianopsia heterónima. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Simplemente recordando cómo son las fibras. Y a este nivel, por si acaso, llega al cuerpo geniculado lateral y de acá se proyectan unas radiaciones, ¿no? Hacia el área 17, que es el área visual primaria del cerebro. Estas son las radiaciones ópticas. Las lesiones aquí va a depender del nivel, suelen ser cuadrantopsias, son cuadrantes. Esto ya es un poco más complejo, pero solo se pierde un hemicampo, una zona muy especial de la región temporal. Entonces, conclusión, la vía visual comienza en la retina. Primera neurona, ¿dónde está? Conos y bastones. Segunda neurona, capa ganglionar, que es la octava capa. Sale por el óptico las dos fibras nasales y temporales. Se decruzan las nasales, cintilla óptica, cuerpo genicular lateral, radiaciones ópticas, área visual primaria. ¿Ok? Recuerden que la imagen entra invertida, ¿no? De hecho, las cámaras fotográficas se crearon gracias al conocimiento de la vida, de cómo la retina capta la imagen, ¿no? O sea, nuestra retina lo ve de cabeza, lo ve invertido. Cuando llega la estimulación a la área 17, donde la visión se, digamos, invierte y hace la forma. ¿Ok? Bien, preguntas de consensual y fotomotor se lo explicamos en práctica. ¿Preguntas? Ya, listo, finish.